Karyn Bryant for MMA H.E.A.T. I'm here with Yoel Romero, who of course is taking on Chris Weidman at UFC 205. What do you think is the biggest challenge that Chris Weidman presents to you in a fight? ¿Qué tú crees que es lo más difícil que Chris Weidman va a presentarte a ti en la pelea? Primeramente que vengo con la bendición de Dios. Number one, he comes with God's blessings. La segunda, el hambre que tengo The second, he's very hungry. por seguir pasando hacia adelante todas las pruebas, seguir subiendo los escalones He's just going to keep on going forward and keep climbing the steps y poder seguir sosteniendo a mi familia. and keep maintaining his family. He's obviously a former champion. How do you consider him in terms of the other fighters you've faced in the UFC? Is he more difficult than some of the other people you have fought? Él obviamente es un campeón, fue un campeón. ¿Cómo tú lo consideras a él con los otros que aunque te has enfrentado en el UFC, ves algo diferente, más difícil? No, mira, cuando tú llegas allá a estar en esta posición en la cual yo estoy, When you get to the position in which he's in, que enfrentas a los 5 mejores del mundo, incluyendo a campeones, ex campeones de la UFC, el rigor, la tenacidad del combate, la estrategia, todo se vuelve muy complejo, todo se viene de la igual manera, tienes que verlo de la misma forma. once you faced 5 of the best champions and former champions in the UFC, the rigor and the tenacity implied is always the same. You have to see it the same way. Las diferencias son bien pequeñas, solamente detalles hacen que el otro resbale del otro por simplezas, ¿no? Por simples detalles es que tú puedes, digamos que, comparar el uno con el otro. The details are simple. Everything stays the same. So to make the opponent slip, it's all based on very minor details. Si tú miras todas las peleas entre ellos, han sido bien cerradas. Uno termina al otro, pero han sido por simpleza, por detalle, por fallos que han tenido. Y entonces que el otro se llega a llevar la victoria. Creo que esto nada más que un juego de inteligencia. He believes that this is a game of intelligence. If you see the fights that they've had, it's been with a real minor detail that one of them has slipped and the other one has won. The way he wins his fight is a game of intelligence. So how difficult has the time been for you with the suspension and being out of the loop? How difficult has that been on you in keeping your fight game up and also just your emotions in a positive place? ¿Qué tan difícil ha sido para ti con la suspensión que hubo mantener tu juego de pelea y tus emociones en forma de pelea? Bueno, primeramente, no mi forma deportiva, pero sí mis emociones. La lucha que más tuve fue contra mí mismo. La lucha más fuerte que tuve fue cómo controlar mis emociones. The greatest struggle that he had was not on his athleticism or maintaining his athleticism, but how to control his emotions with everything that happened. So were you depressed? Were you sad? ¿Estuviste triste? ¿Estuviste deprimido? Bueno, deprimido no, estuve triste y bravo. He wasn't depressed, but he was sad and extremely angry. Angry at what? ¿Bravo a qué? Porque nunca he mentido, nunca he usado esteroides, nunca voy a usar esteroides. No está en mí usar esteroides. Y bravo porque por un momento discutía con Dios. ¿Por qué? Si tú sabes que yo no uso esto, ¿por qué me estás dejando pasar esto? Pero Dios siempre ha contestado a todas las preguntas. Angry because he doesn't lie. He's never used steroids, will never use steroids. And sad because he was arguing with God that if he knows that he's clean, why was he allowing this to happen? But God answers all his questions. Do you feel a sense that you have to make something up to your fans or prove something to your fans because you've had various controversies? ¿Tú crees que necesitas hacer o comprobarle algo a tus fanáticos porque has tenido varias controversias
¿Hay algo que tienes que hacerle para que tus fanáticos vean? No, creo que por mucho que el hombre a veces intente hacer algo, más tiene un designio, Dios le tiene un camino a caminar, es Dios quien hace las cosas por uno. As much as man could intend on doing a certain thing, God has a path set for him, and God is one that decides everything for him. And lastly, I work with Daniel Cormier, who says that Yoel Romero is not a wrestler, he is the wrestler. I'm curious who you appreciate in the UFC, what wrestlers you think have great gifts. Ella trabaja con Daniel Cormier y él dice que tú no eres solo un luchador, que eres el mejor luchador. Ella está curiosa para saber quién tú piensas, de quién tú piensas lo mismo. Oh, you know, para eso está la historia. La historia es la que habla. Creo que los hombres pueden hablar, los hombres pueden decir, pero si los hombres no hacen, ¿quién eres tú para no hablar? ¿Quién eres tú para hablar? Es la historia. Tú puedes hablar y no hacer, pero cuando tú hablas y haces, ya no necesitas hablar más. Es la historia quien habla y aboga por ti. He says that for that you have history, and when man says and doesn't do, he doesn't get anywhere, but history shows the men that say and the men that do, and history always says who is the best. Well, thank you for your time. Best of luck to you in your fight. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you, you're welcome.